Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a CNN Magazine en este comienzo de semana en que queremos invitarlos a hablar de muchos temas con nuestra invitada de hoy y que podríamos condensar en dos asuntos: ser mujer y escribir. Los invito a conocerla. Andrea Jeftanovich es escritora y ha destacado en nuestro país gracias a sus novelas y cuentos como Escenario de Guerra, donde se inspiran sus vivencias durante la dictadura, o No aceptes caramelos de extraños, donde habla sobre el incesto, tema que le costó la censura en algunos países. En su última obra, Escribir desde el trapecio, Andrea se inspira en el oficio de los artistas, quienes viven de su trabajo. Este libro de ensayos también está basado en sus propias experiencias y gustos, rearmando perfiles de artistas como David Grossman y Pedro Lemebel. Como escritora, este año participará en el Woman Playwright 2018, encuentro de mujeres dramaturgas para el intercambio cultural. Tras pasar por países como Filipinas, Australia, Indonesia y Sudáfrica, este evento llega por primera vez a Latinoamérica y aterrizará en nuestro país, enfocándose en temas como territorio, sociedad y, por supuesto, dramaturgia femenina. De esto y más conversaremos hoy en CNN Magazine. Y estamos justamente con Andrea. Bienvenida a CNN Magazine. Decía que tenemos muchos temas que tratar, así que vamos a ver cómo nos vamos ordenando para conversar sobre eso. Pero vamos a partir por tu libro, por Escribir desde el trapecio. Sí, pero primero que nada, muchísimas gracias, Luga, por tenerme acá, un gusto y encantada de conversar hoy día. Y sí, Escribir desde el trapecio es un libro para mí importante, significativo, porque me permitió hacer un ejercicio que uno no siempre tiene la oportunidad de hacer, que es un poco establecer tu recorrido como lectora. Todos los autores somos también lectores, y lectores también de libros, por supuesto, pero también lectores de otras artistas, de otras vidas, de artistas plásticos, de películas y de teatro, también en mi caso, que también es una vertiente importante. Entonces, de algún modo es hacer ese recorrido formador, y que también siempre está en diálogo, porque yo creo que uno siempre se contamina de otros autores y de otras artes. Y tu libro particular, porque es un libro que aborda diversos ensayos que tú has hecho, críticas que has publicado y algunas otras, digamos, otros textos que son inéditos. Claro. Como dices tú, das cuenta de tu admiración por distintos artistas, digamos, de distintos ámbitos, pero también hablas mucho de lo que significa para ti la literatura, lo que significa para ti, lo que significan los libros. Yo me quedé con un par de frases que me gustaría como desarrollar un poco. Una es, que la conté genial, que decía algo así como: yo voy de los libros a la vida y de la vida a los libros. Es un poco así, o sea, porque si uno lee esto se da cuenta de que efectivamente tú estás como muy conectada con no solo con leer, sino que adentrarte también en los temas de los cuales se está escribiendo. Cuéntame un poco de eso. Sí, bueno, yo creo que todos los seres humanos habitamos muchas dimensiones, y a veces creemos que la dimensión de la vida real es la única y que basta y sobra, y no es así. Afortunadamente la vida es mucho más interesante y tenemos esta posibilidad de habitar la dimensión del sueño, lo onírico, la fantasía, y también esa capa, esa dimensión más simbólica que es la lectura, un mundo medio paralelo. Para mí leer ha sido importantísimo, siempre fui una niña muy lectora, y de tanto leer yo creo que me quise hacer autora, de modo de pasar al otro lado del espejo. Y efectivamente yo creo que hay ese itinerario para alguien que los libros son importantes. Los libros son tan importantes como la vida, te nutren, te permiten ponerte en el lugar de otras personas, la empatía, el ejercicio de la empatía, el ejercicio de vivir otras realidades. De pronto nuestras realidades son muy acotadas, uno no puede habitar tantas vidas, y los libros tienen eso fascinante de ir hacia otras perspectivas, otras historias, otros contextos. Y por eso me parece que es un poco adictivo. Yo quiero mostrar esa adicción hacia esos otros mundos. Pero además tú desarrollas una vida que está totalmente asociada a eso. O sea, tú escribes, también escribes cuando haces crítica de teatro, también haces docencia. O sea, estás permanentemente conectada con eso. Y en tu libro también, y acá voy a la segunda frase que me llamó la atención, que decía algo así como: yo soy una escritora espectadora cruel, cuando hablabas de los artistas crueles, en el fondo, de la crueldad de los artistas. En ese sentido es porque tú te has atrevido o te ha interesado tocar temas que son fuertes dentro de la sociedad, ¿cierto?
Sí. Bueno, ahí, como bien tú dices, dos cosas de tu planteamiento. Primero, decir que yo intento no disociarme, justamente porque muchas veces están las etiquetas. O uno es escritor o es docente. O uno es escritor o periodista, como en tu caso. O uno es escritor y crítica de teatro. Yo lo que he intentado hacer, porque en un comienzo sí me disociaba y sentía que era incompatible, es que soy la misma persona escribiendo. Y, por ejemplo, mis críticas de teatro, que yo siento más bien que son columnas y mi editora me da ese espacio, yo escribo la experiencia de una espectadora que va al teatro y que escribe y que también está atenta al texto dramático, o también cuando doy clase, aunque parezca que es otro ámbito porque es oral, sí espero, transmitiéndole a mis alumnos lo que una escritora y una lectora vio en esos libros, más que un modelo o algo, un requisito que tenga que ver ahí. Y después me preguntabas por la crueldad. Y ha sido una estética que yo he optado por esa estética, me parece interesante porque creo que el arte tiene que mover cosas, tiene que llevarnos a lugares extremos, tiene que ponernos en otro punto de vista, porque si yo repito, lo que voy a hacer, voy a caer en el lugar común. Y de pronto ese cuento que ustedes anunciaban al inicio del programa, muchas veces creo que se malentendió. Y por supuesto lo que hace uno ahí es... ¿Cuál? El que ha generado polémica. Claro, este que habla de esta niña. ¿Y qué ocurre? En la vida real estamos llenos de casos donde las niñas son víctimas, sin duda, no me cabe duda. Pero en la literatura, en el cine podemos jugar a otra cosa, a remecernos, a darnos... Y ahí pongo a la víctima como victimaria, a la niña como... claro, liderando la situación, seduciendo al padre, pero también es una propuesta muy rupturista porque, dado la putrefacción que hay en toda la sociedad, ¿verdad? Estar viendo estas noticias permanentes, de donde nada se arregla, donde no hay justicia, donde no hay reparación, es por qué no pensar en un nuevo orden. Y a su vez, en esto de uno es lectora y espectadora, me ha interesado muchísimo el cine, no sé, pienso, bueno, con todas las distancias, ¿verdad?, de Michael Haneke, o... De la cacería, nombras la cacería en algún minuto a propósito de lo que estás hablando. Película, porque ahí, ¿cuál sería el lugar común? Pensar que el profesor, ¿verdad?, una película de un educador de párvulos, que también es novedoso. Que es acusado de abuso sexual. Y cuando nada que ver, lo que había era una niña celosa. La niña urde toda una trama, donde también hay que ver que los niños, hay un poder en los niños, aunque bueno, ahí está, verdad, un poco manipulado de parte del director de cine. Pero justamente es una película que me siento muy en sintonía. Claro, es que esa película, mientras tú hablabas del cuento que generó, digamos, esta polémica, que en realidad, punto aparte, es que la ficción, lo que yo también estoy de acuerdo en que quiere generar mundos distintos y también nos está mostrando una parte del mundo que funciona así. Pero claro, en la cacería inmediatamente pensé en eso porque está esto de que es como engañoso, que uno cree que no, pues obviamente la niñita que acusa a un adulto de abuso es una víctima, y en este caso también se ve en Expiación, ¿me acuerdo? Ni McEwan. Sí, y a McEwan en sus primeros libros trabaja bastante también la cosa de la crueldad. Esa crueldad, la infancia, entonces de alguna manera tú estás sumamente conectada, o has estado muy conectada con los temas que ahora están saliendo a la luz como si fueran de hoy, pero en realidad no son de hoy. Claro, no, eso es un poco una cosa que en otras entrevistas o cuando presentan noticias hay una reflexión, ¿verdad? Y que la literatura chilena, lamentablemente, la figura del niño parece maltratado, abusado desde siempre. Hablaba en un momento de Juana Lucero, que es una novela de Augusto de Almar de 1905. Y ya tenemos al cuerpo del niño, el cuerpo de una niña, que es Juana Lucero en ese caso, sobre todo el cuerpo de la niña pobre, que es un cuerpo que es de todos. De hecho, es una niña que circula por la ciudad, queda huérfana, y todos se quieren apropiar de este cuerpo, y hay una pseudo caridad, y al final esta niña termina de sirviente en una casa, y peor, finalmente termina en un burdel. De hecho, pasa de Purissimita Juana Lucero a Naná, como el personaje de la novela francesa. Y así está El río de Gómez Morel, las protagonistas de muchos cuentos de Marta Brunet, en algunos otros, pienso en algunos cuentos de María Elena Gernet, y así sucesivamente, y después va a estar El niño dictadura. Claro, porque tú das hay algo, cuenta, hay de una historia que habría que pensar. Das cuenta en tus ensayos, hay una parte importante, digamos, que habla de la infancia, y esto mismo, de cómo el personaje del niño o la niña ha sido tratado en literatura o en la dramaturgia. Claro. Y a propósito de la dramaturgia, ¿cómo llegas tú entiendo que esto tú lo hiciste, tú haces crítica ahora, digamos, estable, en Weekend de teatro, pero tú lo hiciste antes también, hace años, ¿no?
También lo hice en otro periódico, El Weekend, y en algunas revistas digitales. ¿Cómo se produjo ese cruce? Sí, yo bien vengo del mundo más de la narrativa. Cuando estudié en Estados Unidos, hice un doctorado, había posibilidad de tomar clases en otras escuelas, y ahí tomé clases de dramaturgia con un profesor maravilloso de historia, de teoría del teatro, y después luego tuve un encuentro azaroso con Isidora Aguirre. Me tocó entrevistarla por Algo Distinto y me enamoré de su figura, de su obra. La entrevisté por mucho tiempo y esa fue otra forma de entrar al teatro chileno, a la historia del teatro chileno, a entender también los procesos de la dramaturgia, que son distintos, que para mí eran un poco más lejanos. Y desde ese momento, con esas dos herramientas, esas dos experiencias vitales, me aproximé más al teatro, y también, como bien tú dices, tengo ahí algo permanente, que es ir al teatro todas las semanas, escribir sobre eso y participar en algunos encuentros. Ya, en esta transversalidad de talento, digamos, que hay en ti, quedémonos en el tema de la dramaturgia, a propósito justamente de esta conferencia que se está realizando, entiendo, ya que es desde el 7 al 12 de octubre, Internacional de Dramaturgas, ¿no? Acá en Chile. Cuéntanos un poco esa experiencia. Sé y he leído, y también lo abordamos nosotros en alguna de nuestras notas, que no ha sido fácil montar este evento. Cuéntanos un poco eso. Sí, este es un evento que es parte de una organización internacional de mujeres dramaturgas del mundo, y se hace una conferencia cada 3 años en distintas sedes. Y la experiencia ha sido que en estos 30 años partió en Búfalo, en Estados Unidos, luego en Estocolmo, en Filipinas. Yo fui al encuentro de Sudáfrica hace 3 años atrás, y ahora la sede es Chile. Y la verdad que todos los países, cuando han sido anfitriones, los organismos culturales han apoyado este encuentro, porque es un encuentro de nivel internacional, probado, y que logra convocar a mujeres de todas partes del mundo. Tenemos ahora dramaturgas incluso de Siria, que uno dice, las tenemos de Egipto, de Canadá, de Suecia, de Argentina, de Brasil, etcétera. Y la verdad es que nosotros pensábamos, y hemos gestionado esto hace 3 años, que sí íbamos a tener un apoyo más oficial, estatal, porque es un encuentro caro. Son 100 dramaturgas que vienen de todas partes del mundo, y antes de este momento ha habido todo un proceso. Por ejemplo, yo fui jurado, junto a jurados de todas partes de Oceanía, de Europa, fuimos jurados del gran grupo de textos que llegó. Hay lecturas dramatizadas que implican actores, actrices, hay mesas redondas, ahora justo llegó de una, y así, bueno, se entiende por la envergadura de un programa de 300 personas, claro, y con traducción simultánea. Estamos hablando de muchos territorios y también de muchas lenguas. Y sí, al final ha sido bastante autogestión. Finalmente, frente a la ausencia de toda respuesta más estatal, gubernamental, tuvimos que hacer muchas cosas ad honorem y otras cosas con vía donación, que también fue lindo porque los colegas sí nos apoyaron, y recibimos desde dinero hasta fotógrafos, freelance, y un montón de gente que nos apoyó, pero fue difícil y no debería ser así. Claro, pero lo bueno es que a pesar de todo, sí, esto está ocurriendo y está dándose acá en Chile por primera vez. Así es. ¿Y cómo recoges toda esta experiencia de lo que va, digamos? ¿Cuál es el aporte? Digamos, ¿cuál ha sido la experiencia para ti? Es como les decía, un encuentro que se hace hace 30 años. Pero que creo que llega este 2018 en un momento de absoluta sintonía con lo que está pasando en el mundo, porque no es un encuentro que rechace, digamos, ni siquiera al público masculino, para nada, pero repensar y pensar la historia, por ejemplo, la violencia política muchas veces sobre el cuerpo de las mujeres en distintos contextos. También está pensando algo que se ha hecho evidente este año con las marchas, que es otro paradigma, el paradigma de actuar de un modo más colaborativo, de lo colectivo, de lo coral, que también están del teatro, eso, ¿verdad? De pensar esto, que de pronto se resta un poco el yo, y somos un grupo de mujeres, que también postula derribar fronteras. Que podemos trabajar juntas y no tenemos que serrucharnos pisos ni nada. Exacto. Y también un lugar de justicia, de igualdad, porque nadie, y a veces se malentiende y causa un poco de temor estos encuentros de dramaturgas. De hecho, ayer en el público había... ¿Pero temor a quién dices tú? ¿Como a los hombres? Claro, y que fuera una cosa muy agresiva.
Claro, es una cosa como un paradigma cultural, que yo creo que nos invita a pensar otra forma de asociarnos, otra forma de crear, y también siempre las voces de las mujeres están subrepresentadas, absolutamente. De hecho, cuando hablas de que produce temor, me acuerdo cuando Diamela Alquide estuvo sentada acá mismo, pero con la Vivian Encina, ella decía que lo más transgresor que ha hecho en su vida y que hace es escribir. Claro. Sobre todo en Chile, digamos. Exactamente. Para ti, digamos, que haces que eres autora, ¿has vivido dentro del ámbito literario chileno o internacional, porque tú además viajas mucho, te relacionas mucho con escritores de afuera, machismo? ¿Has vivido como...? Pero por supuesto, pero más allá de una situación puntual, yo creo que hay varias señales que hay que pensar hacia el futuro, junto con esto que decía anteriormente, la subrepresentación de las mujeres, también la dificultad que tienen las autoras mujeres de entrar al canon. Es curioso, una prueba de eso es el Premio Nacional, porque autoras excelentes en la historia de la literatura chilena, solamente para hablar de Chile, hay millones. De pronto cuando la gente habla o piensa inmediatamente en nombres, aparecen primero el nombre de los hombres, son los autores hombres me refiero, aparecen más inmediatamente. Si uno ve los planes de lectura, la lectura obligatoria que hay para secundaria, segundo medio, o sea, para la educación media o en la universidad, están subrepresentadas. Me parece interesante, yo soy profesora también de la Universidad de Santiago de Chile, que una de las peticiones del movimiento feminista este año fue, por favor, la bibliografía 50% de mujeres. Y ocurre que hay tal vez campos en los que, claro, hay ámbitos en los que no existe pero tal vez se puede, claro, yo como hablo más de las humanidades, tal vez si me dice del siglo V antes de Cristo, claro, no, quizás no hay una autora o no ninguna, pero sí pensar que la temática de género sí viene desde entonces, Antígona, Medea, todo. Entonces, pero sí, en el siglo XX tenemos exceso de nombres, por lo tanto ya no hay excusa para que no sea realmente un escenario más igualitario y donde escuchar estas voces que corresponden a la mitad de la población. Tienes razón. Andrea, quiero agradecerte que hayas venido a CNN Magazine, a que hayamos podido tocar estos temas dentro de lo posible y nada, desear que la conferencia sea lo más exitosa que se pueda. Muchísimas gracias y contar, aquí está el programa que es abierto al público, gratuito, lo pueden seguir en las redes con el nombre. Y hay talleres, hay mesas redondas, hay lecturas dramatizadas y obras de noche. Tenemos un horario de 9 a 9 hasta el día jueves, así que todos cordialmente invitados. Muchas gracias, Andrea. Nosotros vamos a hacer una pausa en CNN Magazine y volvemos con más informaciones de la cultura y el espectáculo.